El viento frío me envolvía mientras caminaba hacia la iglesia. Mi corazón latía rápido, como si intentara escapar de lo que estaba por venir. Era mi tercera reunión de Alcohólicos Anónimos. Las 2 primeras habían sido extrañas, incómodas y llenas de recuerdos dolorosos, pero algo en mí seguía arrastrándome de vuelta a este lugar. Quizá porque sabía que lo necesitaba. La iglesia era modesta y antigua. El cartel en la puerta apenas llamaba la atención, lo cual me tranquilizaba. Prefería mantener mi lucha en silencio, fuera de la vista de los demás. Respiré hondo antes de entrar, intentando calmar mis nervios. Me senté al final de la fila, deseando desaparecer. Entonces lo vi por primera vez Mateo. Estaba en la parte delantera, hablando con otro hombre con una calma y una serenidad que me sorprendieron. No era alguien que destacara a simple vista, pero algo en él me llamó la atención. No sabía si era su postura relajada o el tono tranquilo de su voz, pero irradiaba una paz que yo no conocía. Lo observé en silencio, preguntándome cómo había llegado a ese punto. La reunión comenzó, y como siempre, las historias eran un vaivén de esperanza y desesperación. Me tocó hablar y, con la garganta seca, solo logré decir lo básico. Hola, soy Clara, soy alcohólica, y estoy aquí para intentar dejar este círculo vicioso que me está arruinando. Los ojos de Mateo se posaron en mí cuando terminé de hablar. No había juicio en su mirada, solo comprensión. No era una lástima condescendiente, sino una empatía genuina que me hizo sentir pequeña, pero, al mismo tiempo, aliviada. Alguien más entendía. Al final de la reunión, me apresuré a salir. El frío me golpeó de nuevo al salir a la calle, pero esta vez la tentación de entrar a un bar cercano me susurraba con más fuerza. Antes de que pudiera ceder, escuché una voz detrás de mí. Es difícil al principio, pero cada día cuenta. Me giré y vi a Mateo acercándose, con una sonrisa tranquila y las manos en los bolsillos. Sí, murmuré, sin saber qué más decir. Soy Mateo, se presentó. Llevo viniendo aquí un par de años. Soy Clara, respondí. Llevo 3 reuniones. Sonrió levemente, sin decir nada más, como si entendiera que las palabras eran innecesarias. No hablamos mucho, pero esa primera conversación fue suficiente para que sintiera que ya no estaba completamente sola. Las semanas se convirtieron en meses. Mateo y yo nos vimos cada vez más, no solo en las reuniones, sino también fuera de ellas. Empezamos a compartir cafés después de las sesiones y largas caminatas por el parque. Aunque me resistía a admitirlo, algo en mí empezó a cambiar. Con Mateo a mi lado, sentía que no estaba luchando sola. Mateo había estado sobrio por más de 3 años. Su historia era distinta a la mía, pero había similitudes. Hablaba de cómo había tocado fondo, de los días oscuros en los que el alcohol había destruido sus relaciones, su trabajo, su sentido de sí mismo. Y aunque había logrado salir de ese abismo, me decía que el miedo a recaer siempre estaba ahí. Era una lucha constante. Yo, en cambio, apenas empezaba a escalar esa montaña. Había días en los que la tentación era insoportable. Pero saber que Mateo había sobrevivido, que había encontrado la paz, me daba fuerzas. Nuestra relación cambió de manera sutil, pero definitiva. Al principio era solo amistad, apoyo mutuo. Luego, esos momentos juntos comenzaron a ser lo que más esperaba en mis días. No fue algo premeditado, pero un día nos besamos. Fue suave, casi tímido, pero a partir de ese momento, supe que estaba enamorándome de él. Mateo, por su parte, también parecía sentir lo mismo. Y así, sin grandes declaraciones, nos encontramos siendo algo más que amigos. El día que todo se salió de control, comenzó como cualquier otro. Una ligera sensación de inquietud me acompañaba, esa sombra constante que parecía no querer abandonarme del todo. Sabía que no debería estar sola, pero Mateo estaba ocupado con una reunión de trabajo, y yo no podía depender siempre de él.
Ese día, sin embargo, la soledad me pareció más pesada, casi insostenible. Después de la reunión de Alcohólicos Anónimos, la tentación me susurraba de una manera que no había sentido en semanas. La urgencia de beber se deslizó sobre mí, suave pero persistente, como una picazón bajo la piel. Caminé por las calles, intentando alejarme de las viejas rutas que solían conducirme directamente a los bares, pero mis pasos parecían tener voluntad propia. Finalmente, me encontré parada frente a un pequeño bar en una esquina casi desierta. «Solo uno», me dije. «Solo un trago, para calmar la ansiedad que se estaba acumulando en mi pecho como un volcán a punto de estallar». Entré antes de que mi mente pudiera detenerme, y al instante me sentí atrapada por el ambiente oscuro, con el murmullo de las conversaciones y la música de fondo que hacía eco en mi cabeza. Me senté en la barra y pedí una copa. El primer sorbo fue como el reencuentro con un viejo amante, familiar, cálido, con la promesa de alivio inmediato. Las sensaciones eran contradictorias. Mientras el alcohol quemaba en mi garganta, el remordimiento comenzaba a asomarse, pero no lo suficiente para detenerme. El primer trago fue seguido rápidamente por un segundo, y luego un tercero. Ya no estaba pensando en nada más que en silenciar la ansiedad, en perderme en esa niebla que conocía tan bien. Fue entonces cuando lo vi. Se sentó en el taburete junto al mío, sin decir una palabra al principio. Solo me observaba de reojo mientras tomaba un largo trago de su cerveza. Era alto, con el cabello oscuro y un aura que irradiaba un tipo de peligro que me resultaba fascinante en mi estado de embriaguez. Sus ojos, intensos, se cruzaron con los míos por un breve momento, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo atracción física. Había algo más, una conexión oscura e inmediata, como si supiera que ambos compartíamos una tristeza secreta, una necesidad desesperada por escapar. Él fue el primero en hablar. «Parece que el día no ha sido fácil para ti», dijo, con una voz profunda, cargada de una especie de confianza peligrosa. Asentí, sin confiar en mi voz para responder. Mi mente estaba nublada, y las palabras no parecían importantes en ese momento. Solo quería olvidar. Solo quería dejar de sentir por un rato. A veces, un poco de compañía ayuda, añadió, acercándose más a mí, lo suficientemente cerca para que su aliento cálido rozara mi mejilla. Había algo en él que me hacía bajar las defensas, algo en su cercanía que encendía una chispa que creía haber apagado. Mientras seguíamos bebiendo, las barreras que había construido durante mi sobriedad se desmoronaron. Sus manos rozaron las mías en un gesto casual que, en mi estado vulnerable, se sintió cargado de electricidad. Me quedé quieta, observando su mano sobre la mía, sin apartarla. «No deberías estar aquí», murmuré, casi más para mí misma que para él. «Tú tampoco», respondió con una sonrisa ladeada. «Pero aquí estamos». El toque de su mano, que al principio había sido casual, comenzó a volverse más firme, más intencionado. Sabía lo que estaba ocurriendo, lo sentía en la tensión entre nosotros. El alcohol, la soledad y el deseo me impulsaban hacia él, como si toda mi lucha por mantenerme sobria y fiel se hubiera esfumado en cuestión de minutos. No era solo el alcohol el que me hacía perder el control. Era la intensidad del momento, el deseo de sentirme viva de nuevo. Me miró. Su mirada era profunda y estaba llena de promesas que no hacía falta decir. Me incliné hacia él, no porque lo quisiera realmente, sino porque en ese momento lo necesitaba. Necesitaba escapar de mí misma, de la culpa, del peso de todo lo que estaba intentando superar. Nuestros labios se encontraron de forma casi desesperada, como si ambos estuviéramos buscando algo que nos faltaba. El beso fue intenso, ardiente. No era amor, ni siquiera era deseo auténtico. Era una fuga, un escape momentáneo de todo lo que me consumía.
Sentí sus manos recorrer mi espalda, atrayéndome hacia él con fuerza, como si quisiera borrar cualquier espacio entre nosotros. Y en ese momento, dejé de pensar en Mateo, dejé de pensar en lo que estaba haciendo. Solo quería perderme en ese instante, en la sensación de alguien más que me hiciera olvidar quién era y qué había hecho. Nos levantamos de la barra, su mano firme en la mía, conduciéndome fuera del bar y hacia un lugar más privado. Caminamos por las calles, y con cada paso, mi conciencia se desvanecía más, dejándome caer más profundamente en la niebla del deseo y el alcohol. No había conversación, solo la promesa de lo que vendría. Entramos a un pequeño hotel, uno de esos lugares anónimos que parecen diseñados para encuentros como este. Mientras subíamos las escaleras, mi corazón latía desbocado, no por nervios, sino por la emoción ciega que me invadía. Era un peligro al que no podía resistirme, una combinación de lujuria y autodestrucción. Dentro de la habitación, el aire estaba pesado. Las paredes parecían acercarse a mí, como si todo en el espacio conspirara para atraparme en ese momento. Nos besamos de nuevo, esta vez más ferozmente, y sus manos comenzaron a despojarme de mi ropa con una rapidez que me dejó sin aliento. No hubo delicadeza ni ternura. Fue un acto rápido, impulsado por la necesidad y el deseo de sentir algo, cualquier cosa, que no fuera el dolor que llevaba dentro. Cada toque suyo era una mezcla de placer y culpa, una lucha interna que no podía detener. Sabía que estaba destruyendo algo valioso, algo que había construido con tanto esfuerzo junto a Mateo, pero en ese instante no me importaba. Estaba consumida por la pasión, por la adrenalina del momento, por la falsa sensación de poder que me daba entregarme a alguien más. El calor de su cuerpo, el roce de su piel contra la mía, todo me arrastraba hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Cuando finalmente todo terminó, la realidad me golpeó como un puño en el estómago. Me separé de él rápidamente, sintiendo que el aire en la habitación se volvía irrespirable. Mi ropa esparcida por el suelo era un testimonio de lo que acababa de ocurrir, de la traición que acababa de cometer. Me vestí sin mirarlo, sin querer reconocer el hombre que había sido mi cómplice en este acto. El placer momentáneo se desvaneció, dejando un vacío más profundo del que había sentido antes de entrar al bar. No fue amor, ni siquiera fue placer real. Fue una fuga, y ahora el peso de mis acciones me aplastaba. Salí de la habitación apresuradamente, sin despedirme, con el corazón latiendo a toda prisa y la culpa instalada en cada rincón de mi ser. Caminé por las calles como un fantasma, incapaz de asimilar lo que había hecho, sabiendo que había cruzado una línea que no podría deshacer. La culpa me consumía mientras me dirigía de vuelta a casa, y en mi mente solo podía pensar en Mateo, en cómo lo había traicionado, en cómo había tirado todo por la borda en un momento de debilidad. Caminar de regreso a casa fue una de las peores experiencias de mi vida. Cada paso que daba estaba lleno de culpa. El alcohol todavía fluía por mi sistema, pero no lo suficiente como para amortiguar el remordimiento. Había traicionado a Mateo, no solo a él, sino también a mí misma. Había destruido todo lo que había construido. Una tarde, decidí que no podía esperar más. Nos encontramos en su apartamento, un lugar que había sido mi refugio. Me senté frente a él, con las manos temblorosas y las palabras atoradas en mi garganta. Sabía que lo que estaba a punto de decir podría destruir lo que teníamos. «Mateo, tengo que contarte algo», dije, la voz apenas un susurro. Él me miró, preocupado, pero calmado como siempre. Le conté todo, desde la primera copa hasta la habitación de hotel. Las palabras salieron torpes y entrecortadas, pero logré decirlo todo. No omití nada, porque sabía que no podía ocultar la verdad. Mi corazón latía desbocado mientras lo veía procesar lo que le había dicho. Esperaba que se enojara,
que gritara, que me echara de su vida. Pero en lugar de eso, se quedó en silencio. Sus ojos no mostraban rabia, solo una profunda tristeza. El silencio en el apartamento de Mateo era abrumador. Podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Me había derrumbado completamente frente a él, desnudando mi alma con cada palabra, esperando su veredicto. Lo había decepcionado, lo había traicionado de la peor manera posible, y ahora estaba esperando el castigo que sentía que merecía. Mateo me miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. No podía leer su expresión. No era enojo lo que veía en su rostro, sino algo más profundo, más complejo. Finalmente, suspiró y me tomó de las manos, apretándolas suavemente. No apartó la mirada de mí, sus ojos fijos en los míos, aunque yo apenas podía sostenerle la mirada por la vergüenza. «Clara, lo que has hecho es doloroso», empezó, con una calma que no esperaba. «Me duele, sí, pero quiero que entiendas algo». Mi garganta estaba seca. No sabía qué decir, solo quería que terminara con lo que sea que fuera a decir, que me liberara de la culpa que sentía como un peso insoportable sobre mis hombros. «Tú estás luchando», continuó. «Estás en medio de una batalla, y las recaídas forman parte de esta enfermedad. No te hace menos valiosa, ni te define. Esto no te convierte en una mala persona». Me quedé en silencio, sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo podía ser tan comprensivo? ¿Cómo podía no odiarme después de lo que había hecho? «Mateo, yo lo siento tanto», murmuré, incapaz de contener las lágrimas. «No sé qué me pasó. Te traicioné, te fallé». Él negó con la cabeza, con una suavidad que casi rompía mi corazón. «No me fallaste, Clara. Recayendo, te fallaste a ti misma. Pero esa es la naturaleza de esta lucha. No podemos ser perfectos. Nadie lo es. Yo tampoco lo fui». Hizo una pausa, apretando un poco más mis manos, como si quisiera asegurarse de que no me alejara en medio de mi dolor. «Yo también recaí», dijo, con una tristeza en su voz. «Durante mis primeros meses sobrio, recaí más veces de las que quiero admitir. Y cada vez me sentía exactamente como tú te sientes ahora, derrotado, avergonzado, pensando que ya no valía la pena luchar». Mateo hizo una pausa, su mirada profunda buscando la mía, como si quisiera que entendiera que lo que me estaba diciendo era más que palabras de consuelo. Era su propia verdad. Yo no podía dejar de llorar. La culpa seguía ardiendo en mi pecho, pero sus palabras comenzaban a penetrar en mi mente, a aliviar el dolor que me estaba consumiendo. «¿Cómo puedes ser tan fuerte?», le pregunté, mi voz quebrada. «No soy tan fuerte», respondió, con una pequeña sonrisa llena de melancolía. «¿Y cómo hago para seguir adelante?», pregunté, sintiéndome más vulnerable que nunca. Mateo suspiró y me miró con ternura. «Primero, necesitas perdonarte, Clara. Yo ya lo hice. Y luego, sigues luchando, un día a la vez. No tienes que ser perfecta. Nadie lo es. Te tomaré de la mano si es necesario. Te acompañaré en cada paso. Pero tienes que aceptar que, incluso después de hoy, incluso después de este momento, podrías recaer otra vez. Esta es una lucha continua, y no hay garantías. Pero lo importante es que no te rindas, y yo no me voy a rendir contigo». Sus palabras me envolvieron como un bálsamo. Mateo no me estaba prometiendo que todo estaría bien de inmediato. No me estaba diciendo que mi dolor desaparecería mágicamente. Me estaba diciendo la verdad, que el camino seguiría siendo difícil, que habría recaídas, tentaciones y caídas. Pero me estaba dando algo mucho más importante, la promesa de que no estaría sola. «Esto no significa que no dolió», agregó, después de un rato. «Lo que pasó entre tú y ese hombre me duele. Pero lo entiendo, Clara.
Estabas en un momento vulnerable, un momento en el que el alcohol controlaba más que tu propia voluntad. No te estoy justificando, pero tampoco te voy a castigar por algo que yo también sé que es parte de esta enfermedad. Si te castigo, te estoy abandonando en el peor momento. No sé cómo agradecerte por esto, susurré, sintiéndome pequeña. Me envolvió en sus brazos y sentí una mezcla de alivio y dolor. La comprensión de Mateo era más de lo que merecía, pero también sabía que, sin su apoyo, sin su amor, la culpa y la adicción me habrían devorado. Gracias, murmuré contra su pecho. Siempre, Clara, respondió mientras acariciaba mi cabello. Siempre estaré aquí para ayudarte a levantarte. Esa noche, mientras descansaba en sus brazos, comprendí lo que Mateo había estado tratando de decirme. La batalla con el alcohol no era una guerra que se ganara de una sola vez. Era una lucha diaria, una que probablemente tendría que enfrentar durante el resto de mi vida. Pero ahora sabía que, a pesar de mis recaídas, no estaba sola. Mateo no era solo mi compañero, era mi ancla, y yo también lo era para él. La recaída me había enseñado una lección dolorosa, pero también me mostró que la redención no era un destino, sino un camino lleno de altibajos. Y mientras caminara ese camino con Mateo a mi lado, sabía que, aunque pudiera caer de nuevo, siempre tendría la fuerza para levantarme. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo relatos de infidelidad que inspiran y conmueven.